Agradecemos a Deus por estarmos esta semana aqui. Aqui chegou a gasolina. Ustedes têm uma igreja muito bonita. Se me encanta escuchar os testemunhos e mirar como Deus está trabalhando na vida de todos nós. Amém? Se o Senhor tem um plano na vida de cada um e todos nós. Quero dizer, hermanos, que estou sendo muito bem tratado. Vou regressar mais gordo. Sí, entonces quiero agradecer a la familia de mis hermanos que nos hospedam. Apenas chegou aqui, graças, Evano. Agradecer a cada um de ustedes e somos hermanos em Cristo. Eu sei, hermanos, que esto é um peso para alguns, lo foi para mim, um peso muito grande. Hoje já está tudo fácil. Ligeiras me carga. Deus não nos quer poner outro peso, hermanos. Deus quer quitar o peso de nós outros. Este foi um peso muito grande para mim. Eu era muito carnívoro. E hoje, hermanos, dizer que vou comer carne está asco me dá, porque sei que é um animal morto e já não tenho ganas de comer isso. Mas foi para mim muito difícil. Muito difícil. Por isso entendo quando uno me diz que está em uma pelea muito grande, uma luta, eu lo entendo, porque al princípio sí é difícil. Pero depois é natural. Amém? Então, hermanos, sigam orando, sigam animados, porque seguros que Deus está com nós em meio desta batalha. O tema desta manhã vamos falar, hermanos, sobre o juízo. A leitura bíblica que leímos. Para cá um pouco. A leitura bíblica que leímos em Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, é uma cita bíblica muito conhecida. E quero dizer, hermanos, de que Apocalipse 14 é de la Bíblia um dos capítulos mais solenes. Apocalipse capítulo 14 habla de la venida de Jesus, habla de los 144,000, habla de la predicación en todo el planeta, habla de la ley de Dios, habla del mensaje de condenación de Babilonia y habla, mis hermanos, de la obra que tenemos a hacer en ese tiempo. Amén. Por eso me menciono, hermanos, es un capítulo de la Biblia, uno de los más solemnes, Apocalipse 14. Habla del juicio de Dios. Así que damos la bienvenida a todos mis hermanos esta mañana y vamos a orar a Dios para que el Señor pueda hablar a nuestro corazón, para que podamos hacer los cambios y prepararnos para esta hora solene. Cuando leemos Apocalipse 14 encontramos los 3 ángeles tocando trompetas. En el Antiguo Testamento, hermanos, la trompeta era hecho de cuerno de carnero, de chivo, ¿no? ¿Así se dice? Sí. Y el shofar era un instrumento usado en el día de expiación, un instrumento usado en día de guerra, era un instrumento solene. Cuando la gente escuchaba el ruido del shofar, era una hora solene, una hora de preparación. No era hora de dormir, no era hora de deportes, no era hora de fiesta, no era hora de diversiones, era una hora de ¿qué? Preparación. Así que Apocalipse 14, mis hermanos, nos lleva a estudiar otra vez la doctrina del santuario, porque habla de las trompetas. Cuando todavía no había la doctrina del santuario, allá en Éxodo 19, y Dios está preparando a Moisés para subir al monte con los 70, y Dios manda entonces tocar las trompetas.
Y la gente debía estar alistada, la gente debía estar preparada. Pero la gente no pudiera subir al monte, ni animal ninguno pudiera acercarse al monte, porque senão debían ser muertos. Nomás Moisés, Aarón y el grupo seleccionado debía subir al monte. Entonces las trompetas, hermanos, ellas nos hablan de la hora del juicio. Cuando miramos la doctrina del santuario, podemos entender, mis hermanos, por qué hay tanta confusión religiosa. ¿Por qué hay tantas iglesias? Usted agarra su carro aquí y dice, mira que tantas iglesias, ¿no? Presbiteriana, metodista, luterana, calvinista, católica, pentecostal, muchas iglesias. ¿Y por qué hay muchas iglesias? ¿Y por qué hay muchas doctrinas? Hay muchos credos. Porque no se conoce la doctrina del santuario. Cuando abrimos la Biblia, los autores de la Biblia como que entienden que el lector de la Biblia conoce la doctrina del santuario. ¿Ustedes miraron la importancia entonces de entender ese tema? La doctrina del santuario, mis hermanos, me dice dónde estoy yo. Me dice dónde está Jesús. Me dice porque Jesús todavía no ha regresado a este mundo. Todo está en la doctrina del santuario. Aquí afuera está el pecador, están los perdidos. Aquí afuera están los que están apartados de Dios. Pero ahora, hermanos, como leímos esta mañana en Hebreos, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 10, debemos entrar por fe en una relación con Dios. Los que estamos apartados, ahora somos llamados a acercarnos por un nuevo y vivo camino. Y ahora, hermanos, por la sangre del Cordero, por el sacrificio en la cruz, aquí está el altar de sacrificios. Entonces ahora era hora de entrar en el edificio y acercarse a la presencia de Dios. Pero el pecador no pudiera salir de aquí y decir, oh, yo adulteré, yo robé, yo hablé mentira, voy a la presencia de Dios y entrar aquí. No. Adentrar en una relación con Dios hay condiciones. No podemos venir nomás así, voy a venir a Dios. Adán y Eva sabían que no pudieran regresar a Dios de la manera sucia, pecadora como estaban. Entonces Dios diseñó un plan. Dios diseñó, hermanos, un programa. Organizó una agenda para que el pecador pudiera venir a su presencia de gloria, luz y majestad otra vez. ¿No decimos amén? Pecadores como nosotros somos invitados a venir a la presencia de Dios. Entonces, hermanos, en la parte del atrio, en la parte de afuera de este edificio, adentro de la cerca, están dos cosas: el altar de sacrificio y el lavacro, la vasija que contiene agua. Entonces aquí sangre y agua, sangre y agua. Essas duas coisas eram usadas como instrumentos por Deus para lavar, purificar tanto a parte espiritual, pecadora, como a parte física. E o ser humano tinha agora acesso a entrar neste edifício. Não decimos amém, hermanos? Não sei, hermana, se pudiera interromper um pouco, dizer que os que estão sentados aqui, talvez aqui porque não vão estar podendo ver muito bem desde este ângulo por el púlpito, não? Sí, gracias. Sí, si pudiéramos liberar aí um local aqui para ela, por favor, para que pudiera mirar aqui, gracias. Esta. Muy bien. Sí, hay bastantes bancas para todos, así que no hay que preocupar. Muy bien, entonces seguimos el pensamiento, hermanos. Acercarse a Dios, hay requisitos, hay condiciones. Y tanto la salvación como la salud es una obra divino-humana. Una parte la hace Dios y otra parte la hace el pecador. El pecador tiene que tener fe. Cuando un pecador aquí afuera pecó,
quando um pecador hizo algo mal, ele tem que ter fé de que vai venir com um animalito e entrar por esta porta, e este animalito vai ser sacrificado, e depois esta carne tem que ser comida, e esta sangre tem que ser levada dentro deste edifício. Então o pecador, por fé, lo devia crer, que al salir de aqui, estava como? Perdonado. ¿Cuántos hemos sentido el perdón de Dios ya? Usted sabe, la palabra técnica y bíblica para perdón es justificación. Usted no merece, pero Dios le perdona. Yo no merezco y Dios me perdona. Quiere decir que Dios me justifica. ¿Decimos amén? ¿No alabamos a Dios por esto? Pero esto, hermanos, es por fe. Y a la vez que a la salvación es por fe, también es gratis. Por eso, hermanos, que se dice, por la gracia somos salvos. No es una manera que yo tenga que pagar, porque es por gracia. Entonces, fe y gracia. Mira que todo el evangelio, toda la doctrina de la Biblia, está todo en este edificio, hermanos. Toda la doctrina del evangelio de Romanos, todo está diseñado en esta simbología, en estos símbolos de este edificio. Entonces el pecador venía con el corderito, los que eran muy pobres tenían una paloma, y venían ahí entonces, entraban en este edificio, venían aquí, colocaban la mano ahí, confesaban su pecado, ahora entonces sacrificaban el animal, y esa carne entonces era usada por los sacerdotes para ser comida, era usada la carne como alimento, esta sangre debía ser metida ahí adentro de ese edificio. Esto era la justificación por fe. A la vez, hermanos, esto era por la gracia. Era gratis, el ser humano no tiene que morir, no tiene que pagar nada, nomás ahora el animal que pagó. Pero a la vez que es gratis para nosotros, para Dios, este perdón costó mucho. ¿Me entendieron? A la vez la salvación es gratis para mí, pero no para Dios, porque Él tuvo que dar su vida para poder tornar este proceso posible. Por eso que Satanás no quiere que usted entienda este estudio del santuario, porque aquí es una miniatura, un símbolo, una sombra, una parábola de lo que está pasando allá, ¿dónde? En el cielo. Todo lo que la gente pudiera mirar aquí era apenas un ejemplo, una ilustración pequeña, viva, de lo que está en operación allá en el cielo. Entonces ya miramos dos palabras, fe, el pecador debía creer, y era una vergüenza, ¿no? Porque si el vecino que vivía aquí, que moraba aquí, miraba este otro vecino que aquí salía con un cordero, este aquí decía, aquí ya hizo mal esto, ¿no? ¿Qué pecado ya ha cometido? Entonces uno tenía que tener fe para hacer eso y valor, y tenía que enfrentar a la gente, ¿no? Entonces ahora entraba por fe, y ahora por gracia recibía el perdón de Dios. Y ahora no era solamente por gracia, también la salvación o la justificación es por la sangre. ¿Entendieron? Entonces fe, gracia, sangre. Todo el evangelio está ilustrado en esto, hermanos. Es ahí Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese corderito que era muerto simbolizaba para Jesús. Jesús era el Cordero verdadeiro que debía ser sacrificado aquí. ¿Y qué significa este altar de sacrificio? Este altar de sacrificio, si esto simboliza el cielo, aquí al patio simboliza la tierra. Aquí en la tierra Jesús debía morir, no allá en el cielo. Jesús vino del cielo, pero vino a la tierra para morir. Por eso vino, decía él cuando hablaba de la cruz. Por esto vino. Era indispensable que Jesús fuera a Jerusalén. Indispensable quiere decir que no había otra opción. Él debía morir. ¿Y sabe por qué Jesús debía morir? No porque él pecó, pero para salvar a usted y para salvar a mí. Amén. Entonces, hermanos, entendemos esto. Ahora esto es gratis para mí, la salvación por la gracia, pero a la vez es muy caro porque la salvación por la sangre de Cristo, para dar ahora el acceso
a Dios otra vez. Pero no termina aquí. La salvación es por fe, por gracia, por sangre, mas también la Biblia dice en Santiago que la salvación es por obras. Yo sé, hermanos, que esta palabra incomoda a muchas personas, porque a uno le gusta que cuando escucha que la salvación es por fe, por gracia, por la sangre, porque todo esto no nos cuesta nada. Pero cuando, hermanos, abrimos la Biblia, encontramos que la salvación es por obras, pero no para lograr méritos con Dios, pero sí para demostrar el tamaño de la fe en operación. Amén. Eso es maravilloso. Así que las obras son como un fruto de una operación del Espíritu Santo en la vida de uno. Y eso, hermanos, está bien claro en el libro de Efesios. Si usted abre en Efesios capítulo 2, el versículo 28. Perdón, 2:10. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 8. Vamos a leer con calma para que entendamos esto, hermanos. Si entendemos bien esto, vamos a entender este sermón de esta mañana. Esta es la base. Dice así, 2:8. Porque por gracia sois salvos. Gracia, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras. ¿Entendieron? Entonces, aquí habla de la gracia, habla de la sangre y habla de las obras. Somos criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, hermanos, ponga atención. Aquí afuera, el pecador está perdido, está robando, está adulterando, está usando droga, está tomando café, está haciendo todo lo que destruye la salud, se desvela, pasa la noche bailando, uno está aquí perdido. Pero un día este pecador que está afuera aquí, empieza a pensar, ¿dónde voy con mi vida? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? Entonces uno piensa, pero voy a buscar a Dios, voy a regresar a la casa de mi padre como el hijo pródigo. Y uno ahora agarra su cordero y viene aquí. Ahora empieza el proceso de ¿qué? De justificación, de perdón. Dios va a borrar todas sus iniquidades, todos sus pecados. Dios ahora le va a considerar como limpio por la sangre del cordero y también por el agua, que significa ¿qué? También todo eso por esto, pero algo más. Bautismo. No podemos entrar en el reino de Dios si no somos ¿qué? Bautizados. Y el bautismo bíblico no es aspersión, así una gotita en la frente. El bautismo bíblico es como Jesús fue bautizado. Entonces, hermanos, ahora vamos a entender algo maravilloso esta mañana, de que debemos seguir a Cristo. Ahora usted va a decir, ¿cómo seguimos a Cristo? De la misma manera como Jesús murió, debemos morir también. Amén. ¿Y dónde morimos nosotros? En el bautismo. Romanos 6. Lea Romanos 6, usted va a entender esto. No más que ahora Pablo menciona así, hermanos, que Jesús fue un sacrificio muerto y nosotros somos un sacrificio vivo. Esta es la diferencia. Pero de la misma manera como Jesús murió para darme la vida, yo tengo que morir para vivir para Cristo. ¿No es esto maravilloso? Entonces usted va a decir, ¿cómo morimos si estamos todos vivos? Es que morimos para el pecado. Antes yo corría atrás del pecado, mis ganas era pecar, andar con mujeres, tomando,
y haciendo cosas malas, teniendo odio, vingança, orgullo, egoísmo. Yo vivía para el pecado, pero ahora a la vez que entro aquí, tengo que morir, como Jesús también murió, pero yo tengo que morir para la vanidad, para el egoísmo, para el orgullo, para la soberbia. Ahora yo tengo que vivir ¿para quién? Para Dios. Tengo que vivir para amar, tengo que vivir para ayudar a las personas. Ahora yo soy un hijo de Dios. Decimos amén, hermanos. Pero esse, hermanos, é o princípio. Porque uno viene e diz, agora já estou batizado, já estou salvo. Bueno, está bien, pero usted dio el primer paso, pero todavía usted no entró en una relación completa con Dios. Es por decir, el bebé cuando nace, ya es una criatura, ¿sí o no? Claro que sí. Y si usted mira a la criatura ahí, tiene 2 ojos, 2 braços, 2 piernas, usted dice, ay, qué perfecto. Y así es, ¿sí o no? Claro que sí. Pero yo le pregunto, ¿sabe hablar? ¿No? ¿Sabe caminar? ¿Sabe manejar un carro? ¿Sabe trabajar? Si usted lo deja ahí, ¿será que sabe sobrevivir? Así somos nosotros, hermanos. Nos bautizamos, pero somos apenas un bebé en las cosas de Dios. Y uno piensa, entonces, ya me bauticé, es todo, ya no tiene que hacer nada. Hermanos, aquí es el proceso de perdón, de justificación, pero ahora tiene que uno entrar en una relación con Dios. Y ahora, hermanos, viene el proceso de ¿qué? Santificación. Y aquí es donde entran las obras. No para lograr la salvación, pero porque ya estamos en Cristo, ya tenemos la salvación. Pero ahora, hermanos, como un bebé, tenemos que crecer. Porque ¿cómo sería si yo estuviera en la iglesia 30 años, 50 años, y todavía soy un bebé tomando leche de la mamá? Y ahora, hermanos, ¿cómo sería si la mamá pasara 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, el bebé de ese tamañito poniendo para la mamá estaría feliz? No, la mamá dice, ay, qué problema, porque ese bebé 10 años y todavía está chiquillo y de pañales, tomando biberón. Dios está mirando a la iglesia hoy, hermanos, de la misma manera, esperando que la iglesia crezca, se desarrolle, para que pueda ser adulto espiritual. Amén. Y una vez, hermanos, que entramos en esta relación con Dios, ahora empezamos a aprender a leer la Biblia, somos ungidos por el Espíritu Santo. Agora começamos a ser obra missioneira, começamos a aprender bastante doutrina, profecia. E um dia, irmãos, você começa a crescer, 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 crescer. Um dia você vai ser quê? Adulto. Adulto. Isso é o que me hace falta a mim e a você. Deus não quer bebês espirituais de por vida. Deus quer que crescamos na fé. Amém? Então, irmãos, aqui está o processo todo do Evangelho, da doutrina do santuário. Me diz, irmãos, onde está Jesus, onde estamos nós outros, como devemos avançar, como devemos crescer, como devemos glorificar o nome de Deus. Por quê? Se uno, hermanos, quando venga Jesus apenas se bautizou, não há problema, ele nos lleva a si mesmo. Pero se uno está já 30 anos na igreja, não hizo nada, hermanos, então hay que poner uma dúvida aí, não? Será que realmente estamos em la fé? Será que realmente Deus está com nós outros? Então, hermanos, Deus quer que desarrollemos. E a la vez que vamos entrando, hermanos, crescemos em uma relação com Deus e aumenta agora, hermanos, a responsabilidade. E isso é natural. Porque pudiera um papai e uma mamá dizer ao bebê, mira, agora você vai trabalhar para trazer a comida aqui. ¿Seria correto isso? Não. Pero já a vez que o niño tem 20 anos, todavía o papai está dando comidita a la boca e diz, ai, mijito, que bueno que você está dormindo todo o dia. ¿Isso está bem? Já não, vai trabalhar. Deus espera de nós, hermanos, um crescimento na fé. Isso está na Bíblia. Por isso, cada dia, hermanos, devemos alimentar-nos, orar, ler a Bíblia, fazer obra missioneira. E aqui entra a reforma para a saúde. Mira, hermanos, que aqui está um ponto que não entendemos como adventistas. Todavia, decimos que temos a verdade presente, que conhecemos a Bíblia completa, que somos o povo de Deus. Pero todavía, hermanos, estamos como cualquier otra iglesia, afuera de los planes de Dios. ¿Por qué? Les voy a decir. Si estamos afuera, ya estamos perdidos. Aquí, hermanos, es el lugar de juicio. No olvida la cita que leemos, ¿no? Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado a la hora de su juicio. Aquí es el lugar de juicio.
Pero en la Biblia, mi hermano, mi hermana, querida visita, en la Biblia juicio no es lo que pensamos nosotros. Porque cuando yo era niño y que alguien me hablaba del juicio de Dios, mis rodillas ya estaban temblando. Casi me desmayaba. Porque en mi cabeza juicio era el momento cuando Dios me estaba esperando para agarrarme así por mis pecados y meterme allá en una olla gigante con aceite queimando. Purgatorio. El catolicismo hizo un estrago, hermanos, en la cabeza de mucha gente que incluso enferma estudiando esta doctrina paganizada. Y yo era niño y tenía miedo del juicio, porque en mi cabeza de católico romano, yo pensaba que iba a crecer y por mis pecados Dios me iba a echar dentro de una olla gigante y yo me estaría frito para la eternidad. Pero cuando venimos en la Biblia, la doctrina de juicio no tiene nada a ver con esta doctrina pagana, de destrucción, de condenación, de un Dios malo que nos quiere destruir. Juicio en la Biblia é quando Deus quer que salvar-nos. Decimos amém? E você vai dizer, por que habla a palavra juízo? Porque Satanás não quer que você vá ao cielo. Satanás não quer que você venga à presença de Deus. Satanás, diz a Bíblia em Apocalipse 12, é o acusador. Ele então disse, como que eu não puedo com mis ángeles malos estar em el cielo, pero este Juárez aí que andou mal toda a sua vida, agora quer parecer um santo e entrar na presença de Deus. Então o diabo tem uma lista de seus errores, de tus pecados, de mis pecados, e tem esta lista e diz, como esta pessoa pode entrar na presença de Deus. Então agora vem Jesus e diz, calmado, ele sim vai entrar. ¿Por quê? Porque ele vai entrar comigo. É diferente. Me entenderam? Eu não vou entrar solo aí. Eu vou entrar com Cristo. Que diz Gálatas 2:20? Já não vivo eu. Quem vive em mim? Cristo vive em mim. Esta é a esperança da glória, hermanos. Cristo vive em mim. E agora, hermanos, eu com Cristo, mira que aqui passei eu, por los méritos de la cruz entrei eu aqui, e agora entro com Cristo, como leemos esta manhã em Hebreus. Temos um advogado, um sumo sacerdote, nosso irmão maior, que está nos representando. Então, eu me acordo da experiência de Martim Lutero, hermanos. Quando Martim Lutero teve um sonho, ou uma visão, não sei, e disse que ele mirava que Satanás dava gargarradas e dizia, como você crê que pode ir ao cielo? E tinha em sua mão presa uma lista larga de todos os pecados. E Martim Lutero quedou desesperado porque mirou a mão do diabo e a lista que tinha era verdadeira, não era assim uma farsa, uma imitação, uma invenção, eram realmente seus pecados. Pero então, quando Martim Lutero mirou em seu sonho que o diabo tinha uma lista de seus errores, de pecados, de rebeliões, ele mirou que arriba o diabo escondia algo que estava bem na parte de arriba da lista, e ele disse, eu quero mirar o que está arriba, porque nomás mirava seus pecados. E Satanás dizia, não, aí estão tus pecados. Ele disse, em nome de Jesus, quero mirar arriba. E o diabo teve que obedecer. E sabe o que ele dizia arriba? A sangre de Cristo nos purifica de todo pecado. Quer dizer, toda a lista de pecado não tinha nenhum valor, porque a sangre de Jesus nos limpia de todo pecado. Decimos amém, hermanos? Então, agora, nós temos acesso à presença de Deus. Este edifício é um símbolo de lo que está em el cielo. Porque, por exemplo, como eu vou acercar-me à presença de Deus se Deus não está aqui? Deus está em el cielo. Jesus está em el lugar santíssimo del cielo, allá em la glória. É que eu não vou ir allá. Eu entro allá por fé. Muito bem. A la vez que venimos à igreja, oramos, cerramos os olhos porque estamos entrando na presença de Deus por fé. Não estamos mirando as coisas materiais, estamos orando por fé. Eu entro com Cristo na presença de quem? Del Padre. Del Padre. Eu entro por fé em el lugar santíssimo, onde Jesus está agora, intercedendo por mim, na presença del Padre. Amém? Por isso Pablo menciona assim em Efésios, Filipenses, em esto pensar, quer dizer, devemos ter nossa mente, onde? Com Cristo em el cielo. Agora, pero há algo mais bonito todavía.
a la vez que yo entro con Cristo allá en el cielo, a la presencia del Padre, ahora Jesús viene con el Padre y ahora va a entrar en un lugar especial aquí. ¿Dónde es? Ya leemos essa semana várias vezes, ¿no? ¿Acaso não sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Dónde Dios quiere habitar? En mí. Ahora, hermanos, esto que simboliza el cielo, allá donde está Dios, a la vez esto simboliza también aquí donde Dios quiere habitar. ¿Entendieron? Por eso, hermanos, este lugar no puede ser poluído, como allá en la gloria tampoco no puede ser poluido. Y como Cristo está llevando a cabo allá en la gloria una obra de purificación, de limpieza, a la vez en la tierra, que es aquí, no es el edificio. Claro que el edificio aquí también tiene que estar limpio, ¿no? Imagina si estuviera puro mugrero como estamos adorando a Dios aquí. Pero el edificio que habla la Biblia es el edificio de ¿qué? Nuestro cuerpo. Y Jesús, hermanos, cuando estuvo aquí como nosotros estamos ahora, Jesús entendía muy bien esto, porque llegaron los judíos y Él habló muy claro para ellos: ustedes pueden destruir este edificio, pero en 3 días yo levanto otra vez. Ellos no entendieron, o sea, que tomaron 46 años para construir este edificio, ¿cómo lo va a reconstruir en 3 días? Pero Él estaba hablando ¿de qué? De su cuerpo. ¿Me entendieron? Tu cuerpo es un edificio de Dios, un templo de Dios, un santuario de Dios. Por eso, mi hermano, mi hermana, cuando San Pablo menciona así: si alguno destruyere su cuerpo, Dios lo destruirá a uno. Porque si yo no sé cuidar de ese cuerpo aquí, 50 años, 70 años, 100 años, ¿cómo quiero ahora ir a la gloria y vivir por toda la eternidad destruyendo mi cuerpo? Entonces es una responsabilidad, hermanos, de que nosotros debemos ¿qué? Purificar el santuario. ¿Me están entendiendo que es reforma para la salud? Es algo serio, porque algunos dicen: no, nomás viene aquí a hablar de la carne, del queso. No, no, hermano, ese es un mínimo. La obra de la Biblia que Dios quiere hacer en nosotros es que Él quiere habitar en un lugar como limpio, claro. Imagínense, si yo aquí estoy en mi casa y echo las cáscara de plátano por aquí, de naranja por ahí, ya 2, 3 días que va a estar aquí. Un puro mugrero, ¿no? Luego vienen las moscas, luego vienen las hormigas, los insectos. Ahora imagina tu cuerpo, hermano. Ponga atención en esto. Si usted está comiendo puro mugrero, ¿cómo está tu cuerpo? Puro insecto. Ahí están los virus, bacterias, la gente está con miedo de la vaca loca, de la gripa y de no sé qué tanta cosa. ¿Por qué? Porque hay un ambiente propicio, está sucio, está contaminado, el edificio está profanado, el santuario, hermanos, no es habitación de Dios. Porque Dios no va a habitar en el mugrero. Dios quiere habitar en un lugar limpio. Ahora usted me entiende por qué debemos comer manzana, zanahoria, repollo, todo esto, porque es lo que Él crió para que este santuario esté como limpio. Tomar agua, no tomar mugrero, nada colorido, nada con químico, nada con toxinas. Dios crió el agua para limpiar, agua es para lavar. O usted va a tomar bañarse en la tina y pone coca, soda y Pepsi o algo así. No, usted pone agua porque usted quiere limpiar el cuerpo. Adentro, hermanos, es lo mismo. Y yo pudiera aquí estar hablando horas de cómo Dios quiere limpiar este lugar para que Él pueda tener comunión con nosotros. Este es algo maravilloso, hermanos. Entonces, ¿entendieron que es juicio? No es que el cielo quiere destruirnos. Yo pensaba así cuando era niño. Es que el cielo quiere ¿qué? Salvarnos. ¿Entendieron? Todo el cielo está trabajando duro para nuestra salvación. Todos los ángeles están en movimiento. Todas las fuerzas del poder del bien del cielo están en operación para salvarme a mí de mis pecados y llevarme a la gloria eterna. Decimos amén, hermanos. Qué bonito, ¿no? Saber de eso, que Dios no está trabajando para destruirnos, para aplastarnos, para condenarnos. Dios quiere salvarnos. Esta es la obra de juicio de la Biblia. La Biblia habla del día de expiación como el día de Yom Kippur. Este era un día, hermanos, vá a la casa y lea este libro, el libro de Levíticos. Yo no voy a leer ahora porque tomaría mucho tiempo y me gastaría mucho tiempo, pero lea el libro de Levíticos. Yo estoy desde que empecé el miércoles hablando. Lean Levíticos y lean Hebreos.
Aí você vai poder entender Apocalipse. Agora você entende por que há tantas igrejas, tantas religiões, porque a gente não entende a base, e depois então empieza a inventar doutrinas, inventar seitas, e cada qual predica como quer. Mas Deus já tem um programa, hermanos. O método de Deus é salvar-nos por intermédio da doutrina do santuário. E isto involucra a reforma para a saúde. E por isso há tantos predicadores, há tantos pastores que estão por aí gritando, hermanos, a pulmões llenos, podem comer de todo, a oração santifica, pero essa é a voz do diabo, hermanos, porque o dia de expiação não se pudiera comer de todo, ao revés, era um dia de quê? De ayuno, de aflicção, de santa convocação. Leia Levíticos capítulo 16, capítulo 23, esses livros nos dizem, esses capítulos nos falam desta obra, deste dia. Então, hermanos, este dia de expiação era um dia de quê? Vida ou morte. Você lê este em el capítulo 23, apunte e leia a casa, porque eu não vou ler agora, porque tomaria muito tempo, mas apunte este livro, Levíticos 23, del 26 al 31. Aí está o dia de expiação, dia de Yom Kippur, hermanos. Era quando devia haver santa convocação, todos deviam participar, os niños deviam venir, os jovens deviam venir, os ancianos, os recém-casados, toda a família devia estar congregada este dia, porque era um dia de repasso de sua vida. Eu busquei na internet, hermanos, aí a Wikipedia, não? É uma enciclopédia grátis que tem na internet. Aí mira que está, como está a descrição de lo que é o dia de expiação, o Yom Kippur. Yom Kippur, aí está em inglês, não? O conhecido como o dia de juízo, é o mais sagrado dia del ano para o povo judío. E seu tema central era o juízo e que mais? Arrepentimiento. Mira, o tema deste dia, hermanos, o dia mais sagrado del ano del pueblo de Deus del Antigo Testamento, era um dia de quê? De juízo e de arrepentimiento. O pueblo judío tradicionalmente observa este dia santo com aproximadamente 25 horas, um período de 25 horas, quer dizer, meia hora antes do dia e meia hora depois, todavia estavam eles como? Meditando, não? Um dia de ayuno e orações intensivas, constantemente gastando a maior parte do tempo, ¿dónde? Em el serviço del templo. Hermanos, se buscamos, a gente do mundo está escrevendo sobre o povo judío, será que isso não se aplica a nós hoje? Claro que sim. Porque, hermanos, hoje o povo de Deus tem que entrar em esta relação com Deus, porque estamos desde 1844, el 22 de outubro de 1844 para cá, em tempo que? De juízo. Em tempo de juízo. Por isso, há que estudar a palavra de Deus. Nesse tempo de 1844 para cá, nosso sumo sacerdote entrou a interceder por nós outros na presença do Padre. E a la vez que ele entra, já devemos entrar com ele, nos invita a Bíblia. E a la vez que entramos com Cristo allá por fé, ele entra aqui também por el ministério do Espírito Santo, onde? Em nós outros. Ele quer habitar, e quando Jesus vinha habitar em nós outros, o Padre vinha também. Assim que o Padre, o Hijo e o Espírito Santo querem habitar em nós outros. Hermanos, esse é o mais alto privilégio que se pode ter um ser criado. Que o Criador lhe vai guiar sua vida. Não decimos amém? Agora pensa você, allá quando temos o santuário, afuera, hermanos, nascemos nós outros, afuera. Nascemos afuera de los planes de Deus, porque venimos a este mundo como egoístas, como pecadores, venimos como perdidos. Usted vino a este mundo perdido, usted não tinha esperança del cielo, usted não teria carácter de Cristo, pero ahora, hermanos, por fé, abraçamos o Senhor e temos a promessa de vida eterna. Quem é nossa promessa? É Cristo. Ele, hermanos, é nossa garantia de salvação.
E a la vez que Cristo entra em nós outros, Ele vai reparar o que está dañado, hermanos. O pecado é como um vírus. Eu não estou falando aqui que o pecado é um vírus, que em outra igreja um pastor me interpretou mal e disse que estou predicando que o pecado é como um vírus que entrou. Eu não estou predicando isso. Estou predicando que o pecado é como um vírus, porque se entra um vírus em esta computadora, como vai trabalhar esta computadora? Toda chueca, não? Já não trabalha, não corre. Não. Então estou falando que é como um vírus que entrou em nós outros e que dañou a imagem de Deus em nós outros. Agora nós outros, ao revés de manifestar o caráter de amor de Deus, manifestamos um caráter de ódio, de orgulho, de egoísmo, coisas que estão em contra da vontade de Deus. Em cada célula, o pecado dañou o ser humano. Em cada célula. Hermanos, Deus quer reparar nossas neuronas. Quando eu ia a la escola, já em 84, 85, em la universidade, os maestros diziam que estas células, as neuronas, não se regeneram. Pero agora, hermanos, já a ciência confirma que as neuronas sí se regeneram. E nós, os creyentes, creemos que Deus tem poder para reparar qualquer célula do corpo. Assim como cortamos a piel e 3 dias depois já empieza um processo assim de cicatrização, também as neuronas é o mesmo. Deus pode reparar adentro ou fora de qualquer maneira. Decimos amém? Então, hermanos, a Bíblia menciona, a palavra de Deus menciona em Ezequiel, allá em Jeremias, allá em Hebreus, de que o Senhor quer poner su lei em nós outros. Esse é o pacto de Deus. Deus quer quitar aí toda essa basura que é nosso caráter e colocar su caráter em nós outros. E qual, hermanos, é o cumprimento da lei? Romanos 13:10. El amor, sim, Senhor. De suerte que o cumprimento da lei é o amor. Deus quer impregnar essas células com su amor, com su presença. Por isso o Senhor quer habitar em nós outros. Estudamos anteayer que o câncer que é uma célula que está desordenada. Ela agora não se preocupa com o bem-estar das outras. Ela é egoísta. O câncer é uma célula egoísta. Pero Deus quer transformar esta célula egoísta em quê? Altruísta. Deus quer poner su caráter em nós outros. Já uno olvidar-se de uno mesmo e atender as necessidades de outro. É o que Deus quer colocar em nós outros. E agora, hermanos, estamos estudando que nossas células estão vivendo, por causa do peso do pecado, do jugo do pecado, em mentira, em mentiras. Por dizer, meu corpo foi desenhado por Deus para tomar água, não água de plástico, água verdadeira. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros? Esta es la verdad, ¿me entiende? Esta es la verdad. Mi cuerpo, mi riñón, mi estómago, mi sangre, todo requiere ¿qué? Agua. Pero estamos viviendo bajo ¿qué? Mentira. Yo agarro un agua colorida, puro azúcar, pura toxina, puro colorante y glu glu. Ay, qué delicia. ¿Esto es verdad o mentira? É mentira, porque meu riñón vai dizer assim, que é isto? Isto não é próprio para lavar, para limpiar, eu não quero isto. E o riñón sofre, porque o cérebro está vivendo bajo quê? Mentiras. E diz, ai, esta carne, eu não posso viver sem carne, eu tenho que comer carne. Isto é quê? Mentira, porque a verdade é que o ser humano foi criado para comer quê? Frutas e nueces. Como entrou o pecado, Deus agregou os vegetales, pero a alimentação básica, original, é frutas e semillas. Quando você tem um carro, meu irmão, esteve correndo com o carro e a llanta se daña, ¿qué pone usted? Para seguir correndo hasta chegar allá al borrachero. El repuesto, ¿no? El repuesto. La carne fue un repuesto, hermanos, ¿dónde? En el tiempo del atrio. Pero regresando ahora al lugar santísimo, no más carne. Ahí, hermano, otra cosa que vamos ya a ver qué es. Por eso, hermanos, ahora la ciencia está encantada al mirar la relación de la mente con el cuerpo.
Tenemos, hermanos, aquí una fábrica de químicos, mencioné ayer a la noche, endorfinas, serotonina, dopamina, todas esas químicas que nos dan, ¿qué? Alegría. Dice, ay, yo estoy tan feliz hoy, tengo ganas de cantar, ¿no? De brincar, de abrir las cortinas, de poner un himno. Uno está feliz, ¿por qué? Tiene los químicos. Pero ya a la vez que no dormimos bien, que desvelamos o que estamos comiendo hasta la medianoche, comiendo una montaña de comida, el día siguiente uno está así, ay, qué dolor de cabeza, ay, me siento enojado hoy. ¿Qué le pasó? Su fábrica de químicos, ¿qué? Se dañó. Entonces uno piensa, hermanos, que las químicas del cuerpo nomás son las glándulas del cerebro, pero ahora la ciencia está descubriendo, hermanos, que nuestros intestinos son un segundo cerebro. Ahora usted entiende por qué el diablo quiere que usted coma un mugrero, porque usted va a destruir tu segundo cerebro. Aquí está también una fábrica de serotonina, la alegría de la felicidad. Ahora cuando uno está constipado, cuando está estreñido, cuando uno está con gases, cuando uno está con millones de problemas por comer mal, entonces uno está como amargado. Y nunca podemos tener un pensamiento dulce con el estómago amargo. Si usted quiere vivir una vida feliz, hay que cuidar de tus intestinos, porque por los intestinos va a entrar la comida, que va a producir la sangre, que va a llevar el oxígeno al cerebro, y la máquina va a funcionar bien. ¿No decimos amén? ¿Quién inventó el cuerpo? ¿Quién quiere habitar en su cuerpo? Dios. Ahora usted entiende por qué Satanás quiere profanar tu cuerpo. Hoy a la tarde, no pierda el tema. Este es el tema de hoy a la tarde para el cierre. Satanás quiere que profanemos nuestro cuerpo. No pierda el tema hoy a la tarde. ¿Qué hora, hermano? A las 5, ¿no? A las 5. Ese va a ser el tema del cierre, si Dios nos permite hoy a la tarde. Hermanos, se nosotros entendemos que Jesus quiere criar um pacto com nós, quer habitar em nós, quer usar-nos para ajudar a outros, para que vivamos a verdade, esta, hermanos, é a mensagem da Bíblia. E isso é sério, hermanos, isso é muito sério. Porque mira aqui que disse São Paulo aí no livro de Romanos 14 dias, pero tú porque juzgas a tu hermano, também tú, porque menosprecias a tu hermano, porque todos compareceremos ante ¿dónde? El tribunal de Cristo, el tribunal de Dios. ¿Cuántos vamos a comparecer delante del tribunal de Dios? ¿No más el pastor? No, todos. El borracho allá, el bandido, el secuestrador, el pastor, la dueña de la casa, los niños, todos, dice la Biblia, compareceremos ante el tribunal de Dios. Claro, a uno le fue confiada la vida, ahora Dios nos va a pedir ¿qué? Cuentas. Vamos a hacer un repaso aquí, ¿qué hizo de tu vida? Oh, Señor, yo, bueno, allá andaba mirando los partidos, mirando la novela, las películas de terror, y para no estar aburrido mirando la tele, tomaba mi soda y comía mis palomitas con sal ahí. ¿Qué hicimos de nuestra vida, hermanos? La vida está pasando, ¿qué estamos haciendo de nuestra vida? Hermanos, yo me gustó mucho esta fotografía aquí, porque siempre que buscaba yo, así como algo del juicio, ahí estaba el pecador, ahí estaba la ley, aquí está la gloria, el Shake Now, hoy a la tarde voy a hablar sobre esto, y ahí estaba el pecador condenado, porque ¿cómo vamos nosotros, un pecador, llegar a la presencia de Dios? No podemos, pero esta me gustó, mira, aquí no estamos solos, ¿quién está con nosotros? Jesús, esta sí me gustó, esta es la verdadera representación de lo que debe pasar. Usted no puede venir solo a la presencia de Dios, usted necesita ¿a quién? De Jesús. Ahora Jesús me vai levar à presença do Padre e Ele vai dizer: Padre, eu morri por Juárez. Ele pecou, se rebelou, hizo todo mal, pero eu paguei sua pena. Decimos amém, hermanos. Estamos livres. O juízo de Deus é para dizer-me: Juárez, você está perdonado, você está livre para agora viver por sempre em meu reino. Deus nos quer perdonar, pero há um preço, hermanos. Deus quer limpiar-nos. Esse é o processo de santificação. ¿Entenderam? Santificação. E sem a santificação, diz o livro de Hebreus, nadie verá el Senhor. Hebreus 12, 14.
Cuando abrimos la palabra de Dios, hermanos, allá en los mandamientos dice así el 6º mandamiento: no matarás. ¿Cómo podemos matarnos? Comiendo mal, desvelándonos, no obedeciendo las leyes de Dios. ¿Qué dice aquí? ¿Cuántos hacemos? No hay que levantar la mano, pero ¿cuántos estamos obedeciendo? Mira que los niños cuando nacen, hermanos, están todo tiempo, no, el niño como que tiene un motorcito, hay una pila, no puede sentarse, porque el niño tiene ¿qué? Energía, pero ya a la vez después uno está ahí acostado, ya como desmayado, no se mueve. Ese no es plan de Dios, hermanos. Dios nos crió para movernos. Moisés tenía 120 años, Aarón ya de viejito subía en los montes, allá, hermanos, en aquel tiempo una montaña, y hoy imagínense vamos a subir un cerro, ¿no? Porque ya no nos movemos, estamos muriendo. Entonces, hermanos, tenemos que dar atención al mandamiento, tomar agua pura, comer comidas propias, hacer el ejercicio, dormir bien temprano, y Dios nos va a bendecir ¿con qué? Con salud, hermanos. Ese es algo maravilloso. A mí me encanta este cuadro aquí, hermano. Esto me encanta. Ahí estoy yo, ahí está usted, mira. ¿De dónde venimos nosotros? De la tierra. Ahora usted entiende por qué tiene que comer repollo, porque el repollo viene de la tierra. ¿O usted piensa que tiene que comer una pizza? No, hermanos, nosotros venimos de la tierra. Dios hizo un muñeco de la tierra. Los mismos ingredientes y nutrientes que están en la tierra son los que el cuerpo requiere, ¿me entendieron? Cuando usted come una manzana, eso es para comer, eso fue criado para comer. A la vez que comemos un pollo, eso es un animal, hermanos. Entonces Dios nos crió, pero no fue así un azar, dice, voy a hacer algo. No, Él nos crió con un plan. Dios tenía un libro. Él tenía ya el diseño original. Allá en el Salmo 139 dice que en tu libro estaba escrito todo mi ser, mi cuerpo. Dios ya tenía un bosquejo, Él tenía un plan, Él ya tenía todo diseñado, hermanos. Lo que serían los ojos, lo que sería el cerebro, lo que sería el riñón, lo que sería el pie. Todo el cuerpo Dios tenía diseñado. Dios no hizo así como un azar, así echó a tierra para arriba y cayó un muñeco. No, Él tenía un programa, sus manos fueron modelando, dando forma a la oreja, el cuello, los brazos, los músculos. Nosotros no somos apenas 206 huesos, nosotros somos una maquinaria perfecta, hermanos. Porque la Biblia dice que fomos aquí criados como a la imagen y semejanza del propio Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué maravilloso! Y ahora que Adán despierta y que ahora mira alrededor, adora a Dios y mira los animales de dos en dos, algo faltaba. ¿Qué era? Los hombres no pueden vivir sin las mujeres, ¿no, hermano? Y ahora Dios le da una anestesia, le hace dormir, le quita la costilla y ahora está Eva y la creación estaba como completa, completa. Entonces ahora al mínimo que Dios espera que le obedezcamos sobre lo que debemos comer y lo que debemos tomar. Ahora ustedes empiezan a entender un poquito de lo que es la reforma para la salud. Imagina, hermanos, el carro fue diseñado para poner gasolina. Ahora uno dice, no, el propietario no sabe nada, voy a poner aquí agua en este tanque de gas. ¿Y el carro va a correr? No, usted va a dañar el motor, porque el agua va a destruir todo. ¿Usted cree que podemos vivir con lo que vamos a comprar hoy en la tienda? Ya casi no podemos comprar nada en las tiendas, porque todo es puro basura, hermano. Las comidas en latas, nunca fue plan de Dios que comiéramos una comida dentro de lata, porque lata es aluminio, y aluminio es un metal pesado, y ese metal pesado va a acarrear consecuencias en tu hígado, porque el hígado ya no puede más eliminar este aluminio. Pero cuando cierra la lata, sea de soda o de maíz, de lotes o de lo que sea, garbanzo, esa lata fue cerrada con plomo. ¿Sabe qué es plomo? Plomo, hermanos, es un metal que el cuerpo no puede, no sabe cómo eliminar. Ahí está. Ahora viene el cáncer. Y uno dice, ay, ¿por qué Dios me envió esta enfermedad? Uno pone la culpa en Dios. Uno se destruye, hace todo al revés, y al final el diablo dice, fue Dios que le hizo esto con usted.
Dice, mira, ¿cuántos por ahí están sanos y yo estoy enfermo? Dios me hizo esto. Hermanos, es tiempo hoy de regresar a los pies de la cruz, pedir perdón y pedir, Señor, ayúdame, dame sabiduría para glorificar tu nombre. Cada célula es un plan de Dios, hermanos. Cada órgano es un plan de Dios. Cada sistema es un plan de Dios, hermanos. Y ahora pongo atención aquí, principalmente los adventistas, ¿no? La transgresión, ese está en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Lean esto a la casa, hermanos, página 49. La transgresión de la ley física. ¿Qué es ley física? Las leyes del ser. Es la transgresión de la ley de Dios. Claro, porque estamos matando y destruyendo el cuerpo, ¿no? Nuestro Creador es Jesucristo. Él es el autor de nuestro ser. Él ha creado la estructura humana. Es el autor de las leyes físicas, así como el autor de la ley moral. Y el ser humano, que es descuidado en los hábitos y las prácticas que conciernen a su vida y a su salud física, ¿qué hace? Peca contra Dios. Entonces, si yo voy a comer una comida caliente y voy a tomar un líquido frío o cualquier líquido, ¿estoy qué? Pecando contra Dios. Algo sencillo. Pero a la vez que estoy comiendo un sólido, sea arroz, sea pan, lo que sea, los jugos gástricos empiezan a trabajar y mezclarse con esta comida que estoy masticando. Y entonces ahora se está formando el bolo alimentar para que pueda bajar con este líquido y mezclarse con enzimas y el ácido clorhídrico en el estómago. Y ahora puede entonces estar esta comida sólida, de manera ahora ya húmeda, humedecida, en condiciones de ¿qué? Digerirse. Entonces uno está comiendo, masticando, y está todo bien, los jugos gástricos, todo está en orden, pero ahora yo agarro cualquier líquido, cualquier agua, soda, leche, no importa, y tomo este líquido, estoy estropeando esta digestión, lavando esta comida, y ahora cae esta comida aquí como una piedra, porque ahí está, pero no puede bajar, porque no puede ser digerida. ¿Me entendieron? Estoy destruyendo el cuerpo, estoy imposibilitando la digestión, y con eso estoy pecando contra Dios. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que leer, estudiar para aprender cómo agradar a Dios, cómo tener buena salud. No es un azar, hermanos, no es un acaso, es obedecer las leyes de Dios. Yo leí esta mañana, pero algunos no estaban, ahí coloqué otra vez, porque eso es importante para el tema. En el día de juicio, debía haber un ayuno. La gente este día debía estar volteada para las cosas espirituales. Y mira aquí dice la sierva de Dios, el verdadero ayuno que debe recomendarse a todos, no es quedar sin comer, es la abstinencia de todo alimento estimulante. Y la carne entra ahí como alimento estimulante. Y el uso adecuado de los alimentos, ¿cuáles? Sanos y sencillos. Nunca usted va a estar enfermo obedeciendo a Dios, que Dios ha provisto en gran abundancia. Entonces, hermano, este es el verdadero ayuno que debemos recomendar a todos. Obedecer a Dios. Hermanos, ahora les voy a hablar algo bien duro, bien difícil. ¿Quieren escuchar, sí o no? Pero es para nuestro bien. Nosotros, en ese tiempo, perdemos el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es la capacidad de decir no. Si uno le da una droga, ok. Si uno le da un video de pornografía, una revista, ok. Todos estamos tragando. Ya no tenemos como José allá en Egipto, o Daniel allá en Babilonia, la capacidad de decir, eso no, esa es basura, aquí no entra. Hermanos, perdemos esta capacidad de dominio propio, hermanos. Y Dios espera, hermanos, que nosotros podamos recuperar esto por la gracia de Jesús. Amén. Con intrépida valentía se había presentado ante reyes y gobernadores. ¿De quién está hablando? De San Pablo. Porque San Pablo, mis hermanos, en Hechos, capítulo 24, versículo 25, él tenía
Mira, ponga atenção, estou falando do domínio próprio. Pablo tinha pouquitos minutos para apresentar-te ante Félix, que era o rei que vinha por aí esses dias para a fiesta. E agora Pablo iba a hablar-lhe poquito, pero Pablo menciona algo, hermanos. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, ¿y qué más que habló Pablo? Del dominio próprio e del juicio venidero, Félix se espantou e dijo, agora vete, pero quando tenho oportunidade te chamarei. E nunca mais lo chamou. Porque Pablo le falou de quê? Del dominio próprio. Pablo tinha poucos minutos a estar delante desse homem, porque Pablo estava em cadenas, guardado aí na cárcel. E Pablo, ao invés de estar se justificando e todo, le falou de quê? Aí está, hermanos, del juicio venidero, de la justicia, pero também del dominio próprio. O domínio próprio é importante, hermanos. E disse assim, com intrépida valentia se havia apresentado ante reis e governadores para dissertar sobre a justiça, a temperança e o juízo venidero, hasta hacer temblar a los soberbios governantes, como se contemplaram os terrores del dia de Deus. Hermanos, hoje, eu estou em esse problema, e você também. Uno disse nomás assim, ai, toma este gelado, ok, não é bueno, pero vou tomar. Porque uno não tem a capacidade de dizer que não. Uma vez eu estava predicando em uma igreja muito grande e saía a gente, toda a gente feliz, era o término do culto, e uma irmã se parou aí e começou a falar comigo, a gente queria sair e ela falando comigo e disse, sabe, me gostou muito esse tema, pero eu fui vegetariana muitos anos atrás. E eu lhe perguntei, foi vegetariana? Já não és? Não, porque aqui vindo um pastor depois e disse assim, não, esse de Ellen White é para Estados Unidos, porque estava em Brasília nesse tempo. E ele dizia, não, esse de Ellen White, de vegetarianismo, isso foi allá para em seu tempo, em Estados Unidos, aqui uno pode comer carne. Então, nomás qualquer que lhe diga que pode comer de todo, qualquer basura, qualquer predicador, e uno já não tem domínio próprio, já sai comendo de todo. Hermanos, Deus espera que eu, como Daniel, como José, entre por fé em este local e tenha comunhão com ele. ¿A quem deve seguir a oveja? Al pastor. ¿En que lugar está o pastor? Em el lugar santíssimo. E se entramos em el edifício, em el santuário, al lugar santíssimo, que está em el lugar santíssimo, hermanos? El arca de la ley, el arca de los 10 mandamentos, los 10 preceptos eternos, e também la vara de Aarón e uma vasija com maná. Creio que hoje à tarde vou falar bastante sobre isso, hermanos. Aqui representa que o povo de Deus tem algo para aprender. Déjeme mirar aqui, tenho uma cita que diz assim, ó. Este livro aqui é o conflito de los siglos, ok? Essa cita aqui é do conflito de los siglos. A sierva de Deus está falando de 1844. E ela habla assim, pero el pueblo, aqui coloquei entre comillas porque é o pueblo milerita, o pueblo que estava conhecendo o que conhecemos nós outros hoje. Pero el pueblo não estava aún preparado para ir a donde? Al encuentro de su Senhor. Todavía le quedava uma obra de preparação que cumprir. Devia ser-lhe comunicado uma luz que dirigiria su espírito hacia el templo de Deus. ¿Dónde? En el cielo. E mientras siguiera allí por fé a su sumo sacerdote en el desempeño de su ministerio, se le revelarían nuevos deberes. Havia de dar-se a la iglesia outro mensaje de aviso e instrução. Que devia aprender o povo milerita? Nuevos deveres. Que devemos aprender hoje nós outros? Nuevos deveres. Você tem que aprender coisas novas e eu também. E se você me pergunta aí em privado qual é minha cita favorita da Bíblia, Jeremias 33:3. Invoca-me e anunciar-te coisas grandes e ocultas que tu, Juárez, não sabe. Esta é minha cita favorita da Bíblia. Invoca-me, disse Deus, e eu te direi coisas grandes e ocultas que tu nem imaginas. Quantos querem aprender coisas novas com Deus? Então, para entrar em lugar santíssimo, hermanos, temos que deixar algumas coisas e aprender outras que são novas. Amém? É fácil? Não. Que é que o povo milerita tinha que aprender? Eles creiam que os mortos iam ao cielo
¿Y qué debían aprender en el lugar santísimo? Con la vara de Aarón, que solo Dios es inmortal. Y que los muertos cuando mueren van ¿a dónde? A la tierra. Los meleritas tenían que aprender eso al entrar al lugar santísimo. Los meleritas guardaban ¿cuál día? El domingo. Al entrar al lugar santísimo, ¿cuál día debían aprender a guardar? El día sábado, el séptimo día de la semana. ¿Usted entiende ahora qué cosa maravillosa? Entrar en el lugar santísimo es entrar en una experiencia con Dios, donde Él nos va a iluminar, hermanos. Como dice Proverbios 4:18, que la vereda de los justos es como la luz de la aurora, va de aumento en aumento. Dios es nuestro maestro, Dios es nuestro profesor, y Él nos va a enseñar cosas nuevas, como enseñó a los mileritas. Pero ya estaba la vasija con el maná. ¿Y qué lección quisiera el Señor enseñar con la vasija del maná? La reforma pro salud. No solamente creer donde están los muertos de manera correcta, no solamente guardar el sábado. El pueblo milerita, si quisiera entrar en el lugar santísimo, debía aprender, hermanos, que el maná de Dios es el alimento de Dios para su pueblo en ese tiempo. ¿Decimos amén? El maná, hermanos, es la comida del cielo. Y el pueblo de Dios en el desierto fracasó porque ellos rechazaron el maná. Y mira lo que dice la sierva de Dios ahora, hermanos. Satanás está trabajando ¿para qué? Se repita la historia de la nación judía y la experiencia de quienes pretenden creer la verdad presente. Este mismo Satanás trabaja ¿cuándo? Actualmente para debilitar la fe del pueblo de Dios. Y entonces, hermanos, yo no voy a leer porque creo que nomás tengo 10 minutos, ¿no? Termino 12:30. ¿Está bien? 10 minutos más. Entonces, no voy a leer las citas, pero usted puede leer esas citas en la casa, hermanos. Aquí, por ejemplo, dice así: si colocares atentamente tu atención a mis mandamientos, mis reglas, estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti. Y ahora en el capítulo 16, Dios va a cumplir con esta promesa de quitar todas las enfermedades del pueblo que estaba enfermo: artritis, diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedades venéreas o sexualmente transmisibles. Dios iba a quitar esto. ¿Y cómo Dios iba a quitar esto? Dios quitó, ¿sabe qué? La carne. Dios quitó el mugrero de Egipto. Dios dio para el pueblo de Israel ¿qué? El maná. Y eso está en este texto de aquí, todo el capítulo 16. Pero mi hermano, si leemos Éxodo 16:4 y si leemos Éxodo 16:28, los que están apuntando, veo que algunos están escribiendo, 16:4 y 16:28, Dios colocó el maná para Israel, su pueblo, como una ¿qué? Gran prueba. Lee esos versículos, el versículo 4 y el versículo 28. Dios colocó la alimentación para su pueblo, para mirar si ellos estaban siendo leales para entrar en la tierra de la promesa, como una gran prueba. Y aunque no voy a leer Éxodo, pero voy a leer Deuteronomio. El capítulo, ahí está en la pantalla, capítulo 8. Dice así: Deuteronomio, no se asusten los niños, ya vamos a terminar el tema. Versículo 1: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Versículo 2: y te acordarás de todo el camino por donde ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3: y te afligió y te hizo tener ¿qué? Hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber lo que
no solo de pan viverá el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermanos, la Biblia dice bien claro que el maná fue ¿qué? Una prueba, una gran prueba. Y entonces, hermanos, ahora vamos a mirar aquí, miren aquí la pantalla. Aquí abajo, yo coloqué que para ellos fue una gran prueba. Pero ¿cuál versículo leemos al principio aquí, cuando empezamos el culto? Apocalipse 14. E agora Apocalipse 14 é para os judíos ou para nós outros deste tempo? É para nós outros. E aí está uma grande prova. De la mesma maneira que o maná para aquele tempo, agora Apocalipse menciona que haverá uma grande prova em esse tempo. E como la leemos? Mira, disse allá, e outro ángel, não tendo o evangelho eterno para proclamarlo a quantas pessoas? A todos os habitantes de la tierra, versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Temed a Dios, ¿cuál es la prueba de temer a Dios? Y ahí dice bien claro, hermanos, dadle gloria. ¿Cómo damos gloria a Dios? 1 de Corintios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais ou qualquer outra coisa, hacedlo todo para a glória de Deus. ¿Miraron? Así como el maná para ellos, hoy también nosotros la reforma para la salud, quer comais, bebais ou qualquer outra coisa, diversiones, pasatiempos, sexo, trabajo, todo lo que hacemos, hermanos, tiene que ser para qué? Para a honra y gloria de Dios. Lo que hacemos para nuestros antojos no es para la gloria de Dios. En el mundo yo vivía para antojarme, para hacer mi voluntad, para regalarme, pero ahora vengo a Cristo para glorificar el nombre de Dios. ¿Me entendieron, hermanos? Entonces hoy la iglesia tiene esta prueba muy dura y, hermanos, nos toca difícil de pasar esta prueba. No es fácil. Yo tuve que pasar por eso. Hoy ya no tengo esos antojos de cosas malas, pero yo tuve. Y sé que muchos hoy están agarrados en estos pecados, pero Dios quiere, ¿cómo? Liberarnos. ¿Decimos amén? Vou brincar esta parte aqui. Vou terminar já com estas citas. Hermanos, dice a palavra de Deus aí no livro de Apocalipse. Vi volar por meio del cielo outro ángel que tinha o evangelho eterno. E disse assim, hermanos, predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. La iglesia cristiana milerita predicou esto de que maneira, hermanos? A gran voz. Este mensaje foi tão grande, hermanos, que este evangelho chegou allá em meu país, chegou em Argentina, chegou em Japão, porque este evangelho foi predicado aqui a gran voz. Agora, hermanos, miren, ponga atenção nisto para o cierre, é muito bonito. Outro ángel, que seria qual? Outro ángel le siguió diciendo, pero no habla ¿qué? No habla a gran voz, nomás dijo, ha caído Babilonia. Entonces ese segundo ángel falló, porque este mensaje debía ser dado, hermanos, también a gran voz, y falló. Nomás dijo de maneira sencilla ou calmada, ¿no? Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones. Ahora miren que el tercer ángel lo siguió diciendo, ¿de qué manera? Ahora sí, hermanos, el tercer ángel es dado a gran voz. Si alguno adora a la bestia, su imagen, entonces va a recibir las consecuencias. Pero como este segundo ángel falló, allá en Apocalipse 14, Dios va a reparar la cosa. Apocalipse 18. ¿Cuál era el mensaje del ángel que falló? Fue dado calmadito. Ha caído Babilonia. E agora Apocalipse 18. E clamou com voz como? Hermano, não suave, não a gran voz, pero agora com voz potente, diz a Bíblia. E qual mensaje que foi dado com voz potente? Ha caído la gran Babilonia. El mismo mensaje del segundo ángel. La iglesia remanente falló, hermanos, no dio el mensaje, no vivió el mensaje, no entró en el lugar santísimo, por eso no tuvo poder para hacer eso. Más de 150 años estamos andando en vueltas como Israel en Egipto y no salimos de ahí, no entramos en la tierra de la promesa. Pero Dios ahora se levanta, hermanos, en ese tiempo del fin,
para levantar um pueblo que predique de que maneira? Com voz potente, ha caído Babilônia. Me gostaria a você de participar em este movimento esta hora, de reparar lo que não foi hecho por el segundo ángel. Deus hoje está buscando, hermanos, porque esta hora é hora de juízo. Deus quer salvar todos os seres humanos. E, portanto, Deus quer que seja dado este mensaje. E eu ouí outra voz del cielo dizendo: salid de Babilônia, pueblo mío, porque Babilônia ha caído, para que não seáis partícipes de seus pecados, nem recibáis parte de suas plagas, porque seus pecados han chegado hasta el cielo, e Deus se ha acordado de suas maldades. Amém? Hermanos, aí está o plano para a igreja. Esto es lo que usted tiene que hacer hoy y yo lo que tengo que hacer. Y la sierva de Dios dice: combinad para esta potente voz, para este último arranque, para el alto clamor, combinad la obra médico misionera con la proclamación de ¿qué? Del mensaje del tercer ángel. Hacer esfuerzos metódicos y organizados para sacar a los miembros de la iglesia, ¿de dónde? Del nivel de inactividad. Hay otra cita que dice: del nivel de muerte. ¿Dónde estamos, hermanos? En un nivel de ¿qué? De muerte, de inactividad, en que han estado durante años. Enviada a las iglesias, obreros que vivan de acuerdo con los principios de la reforma pro salud y que comprendan la necesidad de dominar el apetito. ¿Dominar qué? El apetito. Pues de lo contrario será una trampa para la iglesia. Vede si entonces no penetrará el aliento de vida en nuestras iglesias. Es necesario introducir un nuevo elemento en la obra. El pueblo de Dios debe comprender su gran necesidad de peligro y hacer la obra que tenga más a mano. Esse está pesado, ¿no? Cuando uno viene aquí, como uno tiene que ser? Vivir la verdad presente. No só hablar teoría, uno tiene que vivir en armonía. Y Dios va a dar poder, hermanos, para esta obra. Especialmente na obra final que se hace em favor da igreja. Em el tiempo del sellamento. ¿Cuándo? Ahora. Ahora es el tiempo del sellamento. De los 144,000 que han de subsistir sin defecto. ¿Cómo, hermanos? Sin defecto. Aí está muito claro, dice, essa é a primeira, 2 de Coríntios 7:1, diz o mesmo. Delante del trono de Deus sentirán muito profundamente os hierros de los que professam ser hijos de Deus. Allá em meu país há muita pericos, não sei se você conhece assim com este nome. Hace um griterio, não? A la madrugada. E que estão fazendo eles? Comendo o quê? Lodo, barro, arcilla. E você vai dizer: por que estão comendo arcilla? Será que estão, já não encontram hojas e não encontram frutas e estão comendo barro? É que os científicos estudaram, hermanos, e descobriram que eles, por la manhã, comem uma hamburguesa assim de barro, de arcilla, e depois vão comer aí uns frutos que são muito nutritivos e, a la vez, são tóxicos. Ah, hermanos, qual universidade esses pericos foram estudar para entender que o barro é um elemento depurativo? Quem os está guiando? Quem os está ensinando? Quem os está ajudando a curar sua enfermidade? Porque o tóxico lhe ia enfermar, não? Quem les está acudindo? É Deus. Não valemos eu e você mais que um perico? Será, hermanos, que Deus nos quer ajudar a esta hora? Quantos queremos consagrar-nos agora esta semana, hermanos, e dizer: Senhor, por tu graça e misericórdia, quero entrar em lugar santíssimo, purificar meu corpo, purificar minha sangue, purificar meus riñones, purificar meu hígado, para que o Espírito Santo pueda venir com poder e que eu pueda dar este mensaje com voz potente a las pessoas. Amém? E, hermanos, hoje Jesus nos invita para que nos preparemos para acercar-nos a seu trono de graça e misericórdia. Esta tarde não pierda, hermano. Vamos falar sobre a glória de Deus. Adentrar em el lugar santíssimo é a última parte do processo do povo de Deus em esse planeta. A glorificação, como leemos aí, Deus vai ter um povo sem mancha, sem arruga, sem defeito, um povo puro. Que Deus nos bendiga para que podamos ser participantes deste povo esta hora. Amém? Que Deus nos bendiga.